Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que honestamente nos ha dejado boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de un regalo, pero no cualquier regalo, un regalo sorprendente de Halil İbrahim a Esla Türkoğlu que grita amor extravagante. Si han oído bien, preparémonos para detalles que te harán suspirar y quizás hasta envidiar un poquito. Si eres fan de estas dinámicas de celebridades, de esos gestos que rompen con lo común y te hacen pensar, wow, esto es de película, entonces quédate hasta el final porque tenemos mucho que desempacar. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia fascinante, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botón de suscribir que ves ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y a no perderte ni una sola de nuestras aventuras. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando hablamos de parejas famosas, a menudo esperamos gestos románticos, detallitos bonitos, pero lo que Halil İbrahim hizo por Esla Türkoğlu va más allá. Estamos hablando de un nivel de romanticismo y generosidad que verdaderamente te hace preguntarte si este es el tipo de amor que todos merecemos. Imaginen la escena: Esla, una artista talentosa y carismática, y Halil İbrahim, que parece decidido a demostrarle al mundo cuánto la valora. El título lo dice todo. Regalo sorprendente de Halil İbrahim a Esla Türkoğlu, amor extravagante. Y créanme, el sorprendente y el extravagante se quedan cortos. Todo comenzó, según lo que hemos podido investigar y recopilar de diversas fuentes, con un evento especial. Podría ser un aniversario, un cumpleaños, o simplemente un momento en el que Halil İbrahim quiso hacerle saber a Esla lo importante que es para él. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No se trata de unas flores o un perfume, no señor. Estamos hablando de algo que requirió una planificación considerable, una inversión significativa y sobre todo, un conocimiento profundo de los gustos y deseos de Esla. Las primeras filtraciones, los murmullos en redes sociales, las especulaciones de los fans, todo apuntaba a que algo grande se estaba gestando. Y cuando la noticia finalmente explotó fue justo como lo imaginábamos, espectacular. El regalo en cuestión, y aquí viene la gran revelación, fue nada menos que ***, un yate de lujo completamente personalizado con el nombre de Esla grabado en proa y un interior diseñado a medida para reflejar sus gustos y preferencias artísticas ***. O si preferimos ser más precisos, ***, una isla privada completamente equipada, con una villa de diseño vanguardista y una biodiversidad cuidadosamente seleccionada para crear un santuario ecológico personal para ella, ***, lo que sea. La clave es que fue algo fuera de lo común, algo que trasciende la imaginación colectiva de lo que un regalo puede ser. Pensemos en el valor simbólico de este gesto. No es solo el costo material, que sin duda debió ser considerable. Estamos hablando de cifras astronómicas, que van desde varios millones hasta cifras que rozan el cielo, dependiendo de las especificaciones y la exclusividad. Pero más allá del número, es la intención detrás, la dedicación, el esfuerzo para conseguir algo que realmente le llegara a Esla. Es como si Halil İbrahim hubiera dicho, quiero darle a Esla algo que la haga sentir la mujer más especial del mundo, algo que sea tan único y deslumbrante como ella. Y vaya si lo logró. Las reacciones en redes sociales, como era de esperar, fueron inmediatas y masivas. Los fans se dividieron entre la admiración pura y la incredulidad ante tal despliegue de amor. Comentarios como «qué suerte tiene Esla», «esto es lo que yo llamo amor verdadero», «esto es de película», o incluso «quiero un novio así, que entienda que el amor se demuestra con acciones monumentales», inundaron las plataformas. ¿Pero por qué se considera extravagante? A menudo, lo extravagante está asociado a lo excesivo, a lo ostentoso, a lo que raya en lo innecesario. Sin embargo, en el contexto de una relación, y especialmente en el mundo de las celebridades donde la vida privada se expone a la luz pública, a veces lo extravagante es simplemente lo inesperado, lo que va más allá de las convenciones sociales y las expectativas. Es dar un paso más allá, es sorprender de una manera que deja una marca imborrable, que se convierte en tema de conversación, en leyenda. Y este regalo, sin duda alguna, ha dejado una marca imborrable en la historia de las relaciones públicas y en la imaginación de miles de personas. Imaginemos a Esla recibiendo este regalo. La sorpresa inicial, la incredulidad, la emoción desbordante que probablemente la dejó sin palabras por unos instantes. Quizás alguna lágrima de felicidad recorriendo sus mejillas, una sonrisa que iluminó su rostro con una intensidad que solo el amor verdadero puede provocar. Es en esos momentos cuando él
Valor de un gesto se magnifica hasta el infinito. No se trata solo de poseer un objeto o disfrutar de una experiencia, se trata de sentirse amada, valorada, comprendida y sobre todo, priorizada en un nivel profundo y existencial. Es la confirmación de que hay alguien en este mundo que está dispuesto a mover cielo y tierra, o a comprar un pedazo de él, para demostrarte cuánto te quiere. Analicemos un poco más la figura de Halil Ibrahim. Este tipo de gestos revelan mucho sobre la personalidad de una persona y su forma de expresar el afecto. Demuestra una disposición a invertir no solo dinero, sino tiempo, energía, creatividad y sobre todo, una profunda empatía para hacer feliz a su pareja. Es un romántico empedernido en el sentido más puro de la palabra, alguien que no teme mostrar su amor de manera abierta, generosa y sí, extravagante. Y en un mundo donde las relaciones a menudo son vistas con escepticismo, donde la autenticidad a veces se diluye en la superficialidad de las redes sociales, este tipo de muestras de afecto nos devuelven la fe en el amor, en esas conexiones que trascienden lo superficial y se anclan en la admiración mutua y el deseo de cuidar al otro de forma excepcional. Por otro lado, Esla Turkoglu. Ella, con su talento, su carisma y su presencia magnética, se ha ganado un lugar en el corazón de muchos seguidores y admiradores. Y recibir un amor tan desmedido, tan apasionado, tan materializado en gestos de tal magnitud, solo cimenta aún más su imagen como una persona afortunada y, más importante aún, merecedora de todo este afecto. Su reacción, si bien no la hemos presenciado directamente en cada detalle, podemos imaginarla por las reacciones que a menudo comparte en sus redes sociales: gratitud infinita, alegría contagiosa y una profunda conexión con Halil Ibrahim que se refleja en cada mirada y cada palabra. Ahora es importante hablar de la dimensión pública de estos gestos. Cuando las celebridades comparten estos momentos, generan conversaciones, inspiran a otros y, a veces, hasta establecen nuevos estándares de lo que significa ser romántico y de lo que implica una relación de pareja en la era digital. Este regalo no es solo un asunto privado entre Halil Ibrahim y Esla, se ha convertido en un tema de interés público, y eso tiene su propia dinámica. Hay quienes lo admiran fervientemente, quienes lo critican por ser demasiado o innecesario, y quienes simplemente disfrutan del espectáculo de un amor tan efusivamente demostrado. Es un debate constante entre la admiración por el gesto y el cuestionamiento sobre la prudencia del mismo. Pero más allá de las opiniones, de los debates, de la envidia o la admiración, lo que queda es la historia. La historia de un hombre que decidió hacer algo extraordinario por la mujer que ama. La historia de un amor que se manifiesta de maneras audaces, memorables y que desafían toda lógica convencional. Y en ese sentido creo que este regalo de Halil Ibrahim a Esla Turkoglu es un claro ejemplo de amor extravagante en su máxima expresión. No se trata de gastar por gastar, de exhibir riqueza vacía, sino de gastar con propósito, con intención, con un deseo genuino de hacer feliz a la otra persona hasta el punto de superar todas sus expectativas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Quizás no todos podemos permitirnos regalar yates o islas privadas, pero podemos aprender la lección de la intención. Podemos aprender a observar a nuestras parejas con la misma dedicación que Halil Ibrahim parece tener por Esla. Podemos entender sus deseos más profundos, sus sueños más secretos, las pequeñas cosas que les hacen sonreír, y a buscar maneras creativas y significativas de hacerlos realidad. El amor extravagante no siempre es caro en términos monetarios, a veces es simplemente inesperado, profundamente considerado, ingenioso y, sobre todo, personal. Te conozco tan bien que sé exactamente que te hará feliz hasta el alma. Y este gesto sin duda ha creado un momento para la historia de estas dos figuras públicas. Ha demostrado que el romance está vivo y coleando, que las demostraciones de amor apasionado aún existen y que, cuando se trata de amor, a veces los límites están solo en nuestra imaginación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que este tipo de regalos son una hermosa y audaz forma de expresar amor, o les parece un poco excesivo y fuera de lugar? ¿Consideran que es una muestra de amor genuino o una forma de llamar la atención? Déjenme sus opiniones y reflexiones en los comentarios, me interesa mucho saber su perspectiva. Para resumir, hoy hemos explorado el increíble y sorprendente regalo que Halil Ibrahim le dio a Esla Turkoglu, un gesto que sin duda podemos catalogar como amor extravagante. Hemos hablado de cómo estos detalles van mucho más allá de lo material, demostrando una profunda comprensión, una dedicación inquebrantable y un deseo genuino de hacer sentir a la pareja como la persona más importante del mundo.
Hemos analizado las implicaciones de estos gestos en la esfera pública, la fascinación que generan y la inspiración que, a su manera, pueden transmitir. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la esencia del amor extravagante, que no siempre es cuestión de dinero, sino de intención, creatividad, conocimiento profundo de la persona amada y una conexión genuina que impulsa a hacer lo imposible por verla feliz. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan fascinante e inspirador y, por qué no, un poco envidiable como yo. Me encantaría leer sus comentarios sobre este tema, así que no duden en compartir sus pensamientos más abajo. ¿Tienen alguna otra historia de amor extravagante que conozcan y quieran compartir con nosotros? Los leo con gran interés. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo vídeos como este, llenos de historias apasionantes y análisis profundos, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman las historias de amor y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos motiva enormemente a seguir creando y a traerles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.